Hola, bienvenido a Escena Universal. Yo soy Antonio Suaza y en este canal hablamos de películas y series que me marcaron, que me hicieron pensar, que me hicieron reflexionar y movieron algo dentro de mí. O quizás solo quiero compartir contigo. Bueno chicos, dicho esto, podemos dar paso a la primera serie del canal, la cual es 11-22-63. Esta no es más que la fecha en la que fue desvivido JFK en la ciudad de Dallas, para ser más exactos, en los Estados Unidos. Bueno, debo decir que yo no había visto la serie en absoluto, ahora está en Netflix, la pueden ir a chequear. Bueno, voy a aclararles que va a haber spoilers, así que corran y véanla y luego vienen acá a ver algo de una opinión de este humilde servidor. Bueno chicos, y debo decirles que no necesitan ser full conocedor de Stephen King para querer sus obras, o seguramente muchos de ustedes, claro, ya habrán visto películas o series de muchas de ellas. Yo podría decir que conozco lo básico, yo no soy full conocedor de las obras de Stephen King. Les puedo mencionar, por ejemplo, It, de pronto Pet Sematary, The Shining, El Resplandor, les puedo mencionar Carrie, Doctor Sleep. Bueno, estas obras que de hecho pues muchas de ellas tienen películas. Bueno, ahorita 11-22-63, que de hecho no tenía ni idea, jamás la había escuchado. Como les digo, yo no soy el mejor lector del mundo, realmente me considero bastante malo. Yo tengo que hacer un esfuerzo enorme para pasar del primer renglón. Tengo que trabajar a toda marcha el cerebro para poder pasar y empezar a engancharme en el primer capítulo. Me cuesta muchísimo poderme concentrar y poder pasar del primer renglón, me cuesta muchísimo. Entonces yo la verdad prefiero audiolibros. Yo todo audiolibros. Entonces uno de mis hermanos me decía que Stephen King, él suele ser muy descriptivo. Entonces a mí eso me cuesta muchísimo, porque poder pasar de pronto, como les digo, la primera página que empieza a escribir demasiado, a mí me pierde. Simplemente me pierde y no, como les digo, cada uno tendrá sus habilidades y la lectura no es uno de mis fuertes. De hecho, yo admiro muchísimo a la gente que lee, porque con muchísimo orgullo tienen su biblioteca y tienen gran cantidad de libros. Este no es mi caso en particular y como les digo, admiro muchísimo a las personas que devoran libros y orgullosamente los muestran y todo. Entonces, muy bacano eso. Bueno, y les puedo decir que esta serie contiene muchísimos elementos que en lo particular me gustan mucho. Si a ti te gustan los viajes en el tiempo, te gustan los carros clásicos, te gusta la época de los 60s, la moda de los 60s, te gusta la conspiración, te gusta la historia, bueno, esta es tu serie y te la mega recomiendo. En lo personal me encantó, me gustó muchísimo. Les voy a dar mi opinión acerca de la serie y ya sin tanto hablar, porque ya saben, otra vez me voy por un lado y por el otro, pero es importante hacer la aclaración, contarles de qué va este capítulo. Así que sin más vueltas, comencemos. Bienvenido a Escena Universal. Bueno chicos, chicas, aquí estamos con 11-22-63. Como pueden ver, está súper bien valorada en Rotten Tomatoes. Tiene un 83% de favorabilidad con respecto a la crítica profesional y el 88% con la aceptación del público. Como les digo, es una muy buena serie. En lo personal me encantó. Y como lo mencioné antes, si ustedes son de viajes en el tiempo, carros clásicos, van a ver unos carros preciosos durante toda la serie, la moda de los 60, la conspiración, la especulación, la historia. Esta es la serie, aquí van a encontrar todo esto. También les puedo decir que no sé si les pasa a ustedes, a alguno de ustedes, pero en lo que respecta a mí, yo a veces puedo incluso hasta sentir un poquito de nostalgia. Yo me transporto a la película y es casi puedo sentir como si yo hubiese vivido en esa época. Me da algo de nostalgia. Quizás por eso de que los tiempos pasados fueron mejores, pero no chicos, realmente no todos los tiempos pasados fueron mejores. Quizás en algunas cosas los tiempos pasados fueron mejores, pero siempre estamos avanzando, esa es la verdad es que siempre estamos avanzando. Y esto lo vamos a ver durante toda la serie, porque vamos a ver ciertos comportamientos y ciertas actitudes a nivel sociocultural. Vamos a ver episodios de racismo, vamos a ver homofobia, vamos a ver machismo,
Entonces, bueno, recordemos algo. Sí, en los 60s, Estados Unidos era la potencia como referente en el mundo y sucedían este tipo de cosas, episodios de racismo, homofobia, todo esto que les acabo de contar. Imagínense cómo eran el resto de los países, imagínense. Entonces, a ese nivel, eso nos da como un indicio para poder más o menos entender y comparar cómo podría ser la situación en esa época. Bueno, y como les digo, es una serie realmente buena, no tiene desperdicio, la cual consta de 8 episodios. El libro fue publicado en el 2011 y la serie fue publicada en el 2016. Efectos visuales muy buenos, o sea, es una excelente serie, así que se las mega recomiendo. Vayan y la vean, disfrútenla y bueno, me cuentan en los comentarios si valió la pena la recomendación, si les gustó y bueno, pueden comentarme aquí. Recuerden suscribirse al canal, recuerden darme su like. Bueno chicos, ya sin más preámbulo, comencemos. 11-22-63. Todo comienza con Harry contando una experiencia del pasado, el cual lo marcó cuando era niño. En este él cuenta acerca de cómo su padre asesinó a su madre y a sus hermanos y lo dejó vivo de milagro. Esto lo marcó de por vida y lo traumatizó, marcando su destino para siempre. En este ensayo, Harry nos cuenta a lujo y detalle las fechas y todo lo sucedido ese octubre de 1960. Y su profesor Jake Epping decide calificarlo con la nota más alta de la clase, a lo que vemos que todos se retiran y Jake decide felicitar a Harry, ya que se siente muy orgulloso de haber sido tan valiente de haber contado su historia. Podríamos describir a Jake como un profesor un poco apagado, un poco decepcionado por su carrera, ya que podemos ver unos estudiantes los cuales ni siquiera están ahí presentes en su clase y parece que tienen poco o nulo interés en ella. Podemos ver también cómo su compañera tampoco está muy entusiasmada con su carrera, con su profesión y con todo lo que sucede en su trabajo. Después de los reconocimientos que reciben los alumnos mayores, ella decide marcharse, apenas habiendo cumplido con su deber. Después de esto podemos ver a Jake dirigiéndose a un diner a ver a su amigo Al. Es un amigo de toda la vida, quien es el dueño del diner y lo atiende con uno de sus pedidos habituales, la cual es una hamburguesa. Minutos después entra por la puerta del diner la ex esposa de Jake, la cual viene con unos documentos del divorcio para que Jake los firme. Podemos ver a Al que simplemente mira a la distancia y desea marcharse al interior del diner. Un par de minutos después llega Al bastante desmejorado, se puede ver como su piel está bastante deteriorada y él se ve bastante acabado, a lo cual Jake reacciona muy preocupado y le pregunta qué le ha sucedido, que se ve muy mal. A lo que le responde que él debe experimentarlo para poderle entender de qué se trata todo esto. Y le pide a Jake que vuelva al día siguiente para poder él experimentar y explicarle lo sucedido. Es entonces cuando Jake vuelve al diner al día siguiente, en el cual Al lo hace seguir hacia una de las despensas. Él le dice que ingrese hasta el fondo y de esa manera él podrá explicarle absolutamente todo. Podemos ver un Jake dudoso adentrándose hacia el cuarto y de repente cae hacia la calle. En esta calle podemos ver un entorno completamente distinto. Básicamente ha llegado a los años 60. Jake, sorprendido, aprecia todo lo que sucede a su alrededor y encuentra un hombre el cual le dice que él no debería estar ahí. Jake se devuelve y llega al diner nuevamente, en el cual se encuentra con Al y Al decide explicarle todo lo sucedido, contándole que esta habitación lo lleva hacia los años 60. Él puede estar dentro de los años 60 una gran cantidad de tiempo, incluso años, y en la vida real o presente simplemente han pasado 2 minutos. Eso fue lo que le sucedió a él. Cuando su ex esposa estaba firmando los documentos, Al simplemente se ausentó por 2 minutos, diciéndole que él duró aproximadamente 2 años en el pasado y explicándole que adquirió cáncer después de estar mucho tiempo en el pasado. El motivo por el cual Al ha estado viajando hacia el pasado es porque él quiere evitar el asesinato de JFK. Él piensa que al evitar ese asesinato, todo podría ser mejor en el presente. Es entonces cuando Al invita a Jake a una habitación en donde podemos ver una completa investigación acerca de todo lo sucedido. Simplemente Al ha pasado muchísimo tiempo tratando de resolver el misterio, ya que acerca de este tema del asesinato de JFK, pues hay una gran cantidad de libros y se documentó muchísimo. También hubo mucha conspiración acerca de quién fue el asesino, acerca de cómo sucedió y se desarrollaron una gran cantidad de teorías. En esta habitación podemos ver recortes, podemos ver libros, podemos ver fotografías, muchísima documentación en la cual Al simplemente creó sus propias teorías y simplemente él trató de desarrollar su manera de cómo prevenir estos hechos. Y es entonces cuando intenta convencer a Jake de que él debe evitar este asesinato
para que todo en el presente sea mejor. A Jake simplemente le parece una locura. Él piensa que pasar una cantidad de tiempo en el año 60 para llegar hasta la fecha en la cual JFK fue asesinado, él piensa que es una completa locura y no vale la pena. A lo que Al se enfurece con él y simplemente le pide que se vaya. Después de un día de clases con sus alumnos, Jake decide que quiere hacerlo. Quiere arriesgarse y salvar la vida de JFK. Llega a la casa de Al, toca la puerta pero nadie responde. Él abre la puerta y decide entrar, a lo que encuentra a Al sobre la silla reposado sin vida. Sin perder más tiempo se dirige al diner y entra a la habitación, transportándose así a 1960. Recordemos que el hecho sucedió en 1963, es entonces que Jake debe aguardar en los años 60 3 años hasta la fecha de los acontecimientos. Armado con un cuaderno en el cual está anotado todos los resultados deportivos de la época y la intención de este es poder hacer algo de dinero para poder sostenerse durante todo ese tiempo en la década de los 60. Es entonces que Jake en 1960 hace exactamente lo que Al le indicó: conseguirse un traje de la época, vestir adecuadamente, hacerse un corte de cabello para poder camuflarse entre las personas de la época y no llamar la atención. También le pidió que por favor, por ningún motivo, interactuara demasiado con las personas, ya que la intención es intervenir lo menos posible en el pasado, solamente en el hecho histórico que él fue a cambiar. Así que Jake llega a un diner en el pueblo. Y aquí es atendido por Alice, ella es su compañera de trabajo en la escuela. Es aquí que se da cuenta que ella era una muchacha pues llena de sueños, con muchísimas esperanzas, y era completamente distinta a la persona que él conoce en el presente. Necesitando un vehículo en el cual movilizarse, Jake se dirige a hacer uso del cuaderno con los resultados deportivos, el cual le va a proporcionar algo de dinero para poder llevar a cabo el plan. Es aquí cuando ingresa a un bar con un grupo de apostadores y él decide apostar $100. En esta época es muchísimo dinero, llamando así la atención de estas personas. Podemos verlos a todos emocionados en el bar, escuchando la pelea, dando como resultado a Jake como vencedor. Esto genera una tensión en el bar y podemos ver a Jake bastante incómodo saliendo del bar. Así que él recoge el dinero y decide marcharse. Vemos a Jake escapando de los apostadores. Él se refugia en un motel y ahí es cuando se da cuenta que él está siendo perseguido. Él se las ingenia para poner su celular a reproducir un video, lo cual eso, claro, llama la atención de uno de los apostadores y curioso va a ir a mirar el celular y es aquí cuando Jake aprovecha, lo golpea y huye del motel. Jake se dirige a la ciudad de Dallas con la intención de ver el lugar donde sucederán los hechos, analizando el edificio desde donde va a ser ejecutado el disparo, el cual va a acabar con la vida de JFK. Es entonces cuando él camina distraído y se choca con unas niñas de una especie de convento o colegio católico y bueno, él simplemente deja caer todos sus documentos de manera descuidada. Él empieza a recogerlos y podemos ver a una chica sentada en una banca en la parte de atrás, la cual ella, bueno, le hace un poco de gracia y ellos empiezan a conectar, simplemente se hacen unos comentarios. Ella es una persona también amante de los libros, hay una conexión, se caen en gracia, empiezan a hablar. Jake le previene que no vaya a olvidar su bolso. Es entonces cuando ella le habla acerca de que bueno, su esposo pues la mataría si ella dejara el bolso, porque ella se adentra muchísimo en las historias, en la lectura, pierde la noción de las cosas y simplemente olvida en este caso el bolso. Jake decide alojarse en una casa cercana, en un pueblo cercano, y es aquí donde Jake se hace pasar por un escritor y él utiliza su nombre real para poder hospedarse aquí. Jake decide salir a dar una vuelta y bueno, él se encuentra con una cabina telefónica. Él quiere contactarse con su padre. Él busca en el directorio telefónico y empieza a llamarlo. A lo que a continuación vemos que un vehículo se estrella, arruinando así la cabina telefónica. Y bueno, vemos una chica bastante malherida y ella le dice: tú no deberías estar aquí. Jake corre espavorido, se mete a la casa y lo vemos vomitando por la impresión. Y aquí es cuando yo digo, bueno, ¿cuál es la intención de él llamar y decirle papá? Porque es que él llama a su padre. Bueno, eso es lo primero que no me gusta. Debo decirlo, que para mí eso no tiene ningún sentido. Dime por qué tú le vas a decir papá. No va a creer en su cabeza la capacidad. Además que en 1960 de pronto hoy estaríamos un poquito más abiertos a esto. Si a mí alguien me llega a mí a decirme, mira, soy tu sobrino de, yo qué sé, en el año, bueno, no sé, ya lo veo viejito, y yo digo, yo me lo creería. O sea, si lo veo y veo las características y veo su rostro, y digo, sí es mi sobrino. Pero en esa época, pues bueno, nada, o sea, es una locura, nadie te va a creer. Y no tiene ningún sentido que lo llames y le digas papá. O sea, ¿cómo lo vas a abordar? ¿Qué le vas a decir?
o sea, no tiene ningún sentido. Y él es una persona, bueno, estudiada, que para él mismo fue una locura, que Al estuviera hablando de todo esto de viajes en el tiempo. Él tuvo que experimentarlo por sí mismo y él mismo decía, es que es una locura. Ahorita tú vas a viajar al pasado y vas a llamar a tu papá, a decirle papá, o sea, no sé, eso fue lo primero que a mí no me gustó y no tiene ningún sentido. A continuación vemos la introducción de otro personaje. Este se llama George. Me van a perdonar mi ruso, las personas que me ven desde Rusia, si es que alguien que me ve por allá. Bueno, el personaje se llama George de Monreschild, así que solo le diremos George. Bueno, este personaje George, él es una especie de empresario petrolero en Texas. Él es expatriado de la Unión Soviética. Él vive en los Estados Unidos, vive en Texas y bueno, es una persona muy importante en la historia porque Al tiene esta teoría de que, bueno, esta persona George influenció a Lee Harvey Oswald, que fue la persona que disparó el arma. Bueno, es lo que se cree. Como les digo, hay todavía muchísima, pues es un tema de mucha especulación, no hay nada concreto. Entonces, pero bueno, ese es el hilo del cual Al quiere jalar para descubrir quién fue la persona que disparó hacia JFK. Al también le da unas indicaciones a Jake, diciéndole pues que esta persona George se va a hacer muy buen amigo de Lee Harvey Oswald. Bueno, ya solamente iremos Lee. Bueno, se hace amigo de Lee en 1962 y le pide también que lo empiece a seguir, que hay una fecha en particular en la cual él lo debe seguir. Y así sucede. Jake toma su vehículo y empieza a seguir a George y este lo lleva hacia una especie de, bueno, de conferencia de JFK. En esa época pues todavía él no era presidente, él estaba peleándose la presidencia con Richard Nixon. En ese momento Richard Nixon, él era vicepresidente. La persona que era presidente era Eisenhower. Él era el vicepresidente de Eisenhower y él se había lanzado a la presidencia. Él era el contrincante de JFK en ese momento. Ellos dos estaban disputando la presidencia en 1960. Una vez dentro logra ver el discurso de JFK. Es aquí cuando logra adentrarse más a los círculos políticos y empresarios que están más cerca de JFK. Su intención es sacar información acerca de George, lograr ver lo más posible, escuchar información. Vemos que él es descubierto y él es perseguido por el personal de seguridad. Él logra irse hacia el desván. Es aquí cuando vemos al sujeto del principio, el cual le dice a él que él no debería estar ahí. Este sujeto misterioso lo encontramos nuevamente y lo vamos a seguir encontrando recurrentemente a lo largo de la serie. Bueno, él pierde el conocimiento, alguien lo golpea, una de estas personas de seguridad, y empiezan a interrogarlo. Jake se pone muy nervioso porque incluso él tiene una navaja la cual le dio Al con una fecha. Entonces ahí tiene la fecha de creo que es 1960, 1973, donde aparece la fecha de Vietnam, de la guerra de Vietnam. Creo que es 1963, 1973. Bueno, alguien que está más ducho en historia que me comente ahí abajo la fecha de la guerra de Vietnam. Bueno, y es aquí cuando él se pone muy nervioso y él es interrogado por estas personas de seguridad. Ellos deben estar seguros de que él no es una amenaza para el senador, a lo cual él logra despistarlos y les dice que, bueno, que él es una persona muy entusiasta, que él no está en contra de JFK, él todo lo contrario, lo admira muchísimo y él simplemente quería acercarse y darle como sus palabras de admiración hacia el senador. Él con esto logra despistarlos y logra salir de este lugar. Las pistas de Al llevan a Jake hacia un sitio llamado El Conejo. Este es un restaurante de comida mexicana. Él cuenta que los intelectuales de la época se reunían ahí. Al logró vivir algo de esto, entonces se le da unas indicaciones a Jake acerca de lo que se va a encontrar ese día ahí. Él le habla acerca de una pelea callejera, entonces le dice, bueno, vas a encontrar una pelea callejera, no te inmiscuyas demasiado, simplemente ignóralo, sigue derecho, éntrate al restaurante. Te van a decir que no va a haber mesas, pero tú simplemente da algo de dinero y te van a lograr adentrar al restaurante. Debes poner cuidado porque vas a llegar a una parte en las escaleras donde alguien va a derramar algo de licor con algo de fuego y él se va a quemar. Hasta ahí llegó Al. Él al bajar simplemente se quema y él tiene que salir de ahí. Entonces Al le da las indicaciones de lo que se va a encontrar hasta ese punto, hasta ese momento. De ahí en adelante Jake se va a tener que ver por sí solo en el restaurante.
ellos van caminando y del techo cae una lámpara enorme. Y aquí podemos seguir viendo estos incidentes del tiempo, el pasado, entorpeciendo el trabajo de Jake para que los hechos cambien. Entonces vemos esta lámpara cayendo sobre la mesa muy cerca de él. Él logra sentarse en una mesa cercana de George y logra verlo con otras personas hablando. Se le dificulta muchísimo poder escuchar lo que está sucediendo, ya sea por el mismo pasado tratando de entorpecer las cosas o simplemente porque las cosas son así. Claro, es un sitio bulloso, es un restaurante, gente riendo, está el bartender creando sus bebidas, una gran cantidad de cosas está sucediendo ahí, lo cual para él es difícil escuchar. Y aquí hay algo que yo no entiendo, no sé si alguien me lo puede explicar. Lo que yo no entiendo es cuando Jake se adentra hacia la parte del restaurante detrás del escenario, porque hay unos mariachis haciendo un espectáculo, ellos están tocando para el público en el restaurante y él se adentra hacia atrás del escenario. Creería yo que está George haciendo el delicioso con su esposa. O quiénes son estas personas. Jake ve a dos personas haciendo el delicioso y él simplemente como que se saca de uy, ¿qué es esto? Y como que bueno, se asusta un poquito, se pone nervioso y él se va. A lo que vemos que luego confirman el carro, le dice, wow, Al, tú tenías razón, eran los de la CIA. Entonces el que vio, el por qué confirmó que eran los de la CIA, no entiendo muy bien. ¿Alguien sí me lo puede explicar? Yo eso no lo cogí. Alguien que me explique aquí en los comentarios qué fue eso. Él los vio cogiendo y dijo, es la CIA, ¿qué pasó ahí? Después de eso, claro, él está bastante contento, él está motivado porque las cosas están yendo bien, él está jalando el hilo correcto. Entonces, bueno, él se va muy contento a su casa, al lugar donde se está quedando, a lo que vemos que hay un incendio. Y bueno, después del incendio entra Jake por sus cosas a ver el que puede rescatar, porque recordemos que ahí estaban sus documentos, todo lo que le dio Al para poder seguir con el caso, todas las pistas, también está el cuaderno con los resultados deportivos para el poder hacer apuestas y poder sostenerse durante la década de los 60 hasta los acontecimientos, hasta 1963. Encuentra las cosas, pero sí bastante deterioradas. Entonces vemos a Jake bastante desmotivado y él simplemente dice, no, esto es una locura, yo dejo eso hasta aquí y me voy para mi tiempo. Después lo vemos a él mirando el mapa ya para tratarse de ir, porque pues recordemos que el diner no queda en el estado de Texas, sino que queda en Maine. Entonces lo vemos a él hojeando el mapa. Y bueno, vemos que aparece Kentucky, el estado de Kentucky. Entonces él se acuerda de su amigo Harry, el cual pues estuvo en esta época justamente en 1960, en el Halloween de 1960. Tuvo esta tragedia que cambió su vida, que lo vemos al inicio, él narrando los acontecimientos de cuando él era un niño y su padre asesinó a su madre y asesinó a sus hermanos y él lo dejó muy mal herido. Entonces él dice, bueno, si yo no puedo cambiar la vida de JFK, pues de pronto puedo cambiar la vida de Harry. Es entonces cuando él decide irse hacia Kentucky y decide tratar de cambiar estos hechos para cambiar la vida de Harry. Bueno chicos, es aquí cuando llegamos a Holden. Vemos que Jake logra dar con su casa y es entonces cuando él decide hospedarse en un lugar cercano. Él renta aquí un espacio, cambia su apellido, ya no es Jake Epping, sino que es Jake Amberson. Es aquí cuando él llega al bar del pueblo y es aquí donde se conoce con Bill. Bill es el bartender del lugar. Él pregunta por el padre de Harry en esa época, que se llama Frank Donning. Vemos que bueno, aquí hacen contacto por primera vez Jake y Frank. Y podemos ver que Frank pues es como el típico, bueno, se podría decir que lo podríamos encasillar o etiquetar como con esto de macho alfa, como una persona muy con muchísima confianza, vamos a ver más adelante, bastante machista, como que es una referencia en el pueblo en ese momento, como para la época es como el referente. Aquí vemos que ellos hacen contacto por primera vez, Jake y Frank. Jake se ha inventado esto de que él está haciendo un libro. La idea de él es como saber quién es él, ¿no? Saber quién es Frank. Bueno, después de esto podemos ver que, bueno, se han tomado unos tragos, ya bastante centrados en tragos. Frank decide llevarlo hacia un matadero, ya que él es dueño. Él es como el carnicero, entonces él tiene como estos negocios que tienen que ver como con mataderos y todo esto. Parece ser que esto que sucede a continuación es algo como muy recurrente, se da a entender que es algo que esta persona hace a menudo, y vemos que él trae un becerrito y él le propone a
a Jake que lo coja a martillazos, coge una porra y que desviva al becerrito a punta de martillazos, a lo cual Jake se queda horrorizado y él no lo hace, pero ve como Frank coge el mazo y acaba con el animal, lo cual te da un poco a entender también. Aquí vemos un poco, entramos como a la psique un poco de Frank y vemos que es una persona, sí, claramente tiene problemas, está bastante mal de la cabeza, podríamos decir que es quizás un psicópata porque él disfruta con esto de matar al animal de esta manera tan cruel. Entonces podríamos decir que Frank Dunning es como una persona, bueno, claro, es una persona trastornada, es una persona violenta que vamos a ir viendo más adelante, es una persona violenta, impulsiva, con rasgos psicopáticos bastante claros. Nos encontramos con diferentes tipos de villanos, este vendría siendo el primero. Es aquí cuando vemos a Jake bastante preocupado porque él ya sabe lo que va a suceder. Es entonces cuando él decide inventarse un plan. Él dice, bueno, si logro que ellos en la noche de Halloween no estén en la casa, pues los hechos no van a acontecer. Es entonces que él se ingenia un plan, que va a haber un concurso de disfraces y él se ingenia una especie de premio para poderlo sacar de la casa en la noche de Halloween. Llega Frank a la puerta solicitando por Jake. Él lo lleva hacia su negocio, él es carnicero, lo lleva hacia su negocio en el pueblo y es entonces cuando él simplemente pone las cartas sobre la mesa, ya que él se ha dado cuenta del plan de Jake, pero claramente él no sabe lo que sucede. Entonces él se imagina que él está coqueteando con su esposa o que tiene algo con su esposa. Entonces podemos ver que él de la parte de atrás del negocio saca a su esposa, a la madre de Harry, golpeada con un moretón en el ojo, y ella se ve muy asustada, se ve pues bastante afectada. Es imposible no sentir como esa compasión por ella porque se ve muy asustada, se ve que es una mujer muy frágil. Es aquí cuando yo les hablo de que podemos ver un poco como esta parte sociocultural de la época, este machismo. También hay mucha homofobia porque también hay un momento en el que Frank le hace como una especie de comentario a Jake acerca del carro, y bueno, hay este tipo de comentarios muy homofóbicos, como este desprecio, ¿no? Entonces es muy triste saber que en esa época era algo muy recurrente y es como la parte cruda de la época, ¿no? Pues, como bien decía, bueno, está como un poco esta nostalgia del pasado, en este caso los años 60, como decir o pensar que en el pasado todo era mejor, pero bueno, yo les decía, no todo era mejor, habían unas cosas que quizás eran mejores. Aquí podemos ver que en la época era un tema tenaz, faltaba muchísimo por qué mejorar, y bueno, Frank golpea a Jake pensando que sucede algo entre su esposa y él, y Frank se disculpa con ella. Sabe que con la persona con la que está tratando no es una persona digamos normal, se va a tornar en algo violenta. Si él realmente quiere salvar la vida de la madre de Harry, si él realmente quiere cambiar el destino de Harry, él va a tener que ensuciarse las manos, él va a tener que hacer algo bastante radical. Decide ir por un arma y decide tomar la justicia por sus manos. Bueno, y aquí yo pienso en algo, no sé ustedes qué piensan con respecto a eso, si comparten la misma idea que yo tengo en este momento. Para mí, digamos, es inevitable pensar que a lo mejor es este tipo de paradojas del tiempo en el cual es lo siguiente. Jake, hacer un contacto con ellos desencadenó también un poco los hechos que van a suceder. A lo mejor Jake empeoró las cosas. Al Jake tratar de sacarlos de la casa, hacer esta carta, dio pie a que Frank pensara que está sucediendo algo con su esposa, y esto le va a dar motivos para él actuar y hacer lo que él va a hacer, ¿no? Actuar de esa manera violenta en contra de su esposa y en contra de los niños. A lo mejor él dijo, me está engañando, entonces él se fue al bar a tomar más de la cuenta y él ya tiene su cabeza contaminada con esta idea, y esto es lo que genera que él vaya y haga estas acciones terribles contra su familia. Entonces me da un poco como a jugar mentalmente que podría ser este tipo de paradojas, como él fue al pasado a evitar esto, pero si él no hubiera ido, pues no se hubiera desencadenado todo esto que va a suceder igualmente. Entonces me da un poco para pensar un poco como en este tipo de paradojas del tiempo. No sé si a alguien le pasó lo mismo que a mí me dio como pie a pensar eso, como de pronto como que esto es un tipo de paradoja del tiempo.
Es entonces cuando Jake aguarda al frente de la casa de Frank, esperando a que éste entre por la puerta principal. Una vez aquí, vemos como Bill lo toma por sorpresa, ya que él fue testigo de lo que sucedió en la carnicería. Y sucede que Bill tiene asuntos pendientes con Frank, ya que él sospecha que Frank acabó con la vida de su hermana, ya que en el pasado su hermana estuvo casada con Frank y ella fue asesinada. Y es que nos damos cuenta de que Bill quiere vengar la muerte de su hermana. Después de ese encuentro con Bill, a Jake no le queda otro remedio más que amenazar a Bill con el arma. Y a Jake le toca confesarle que es un viajero en el tiempo y que la intención de él es evitar el asesinato de la esposa de Frank. Es entonces cuando Bill le dice que quizás él está equivocado, ya que el tiempo ha pasado y no se escuchan gritos en la casa. Momentos después se alcanzan a escuchar gritos y algarabías dentro de la casa, y es entonces cuando cae en cuenta Jake de que posiblemente Frank entró por la puerta de atrás. Una vez dentro podemos ver señales de violencia dentro de la casa, podemos ver rastros de sangre y muchísimo desorden. Dentro de la casa, Jake tiene este forcejeo con Frank e inevitablemente acaba con la vida de Frank ahorcándolo. Vemos que Jake se retira bastante conmocionado por todo lo que ha sucedido y maneja lejos del lugar. Él está lavándose las manos y está como procesando todo lo que sucede. Y es entonces aquí cuando vemos que llega Bill apuntándole con un arma y mostrándole un periódico en el cual vemos que la nota en este periódico es acerca del asesinato de JFK, a lo cual él se queda bastante confundido y le pide explicaciones a Jake. Después de eso se podría decir que Jake es rehén de Bill. Ellos se van a un motel y aquí tienen algunas conversaciones en la cual Jake le aclara un poco acerca de su motivo principal, el cual es evitar el asesinato de JFK. Es entonces cuando Jake le ofrece $100 a cambio de ser transportado hasta la ciudad de Dallas, a lo cual Bill acepta. Una vez en la ciudad de Dallas podemos verlos a ellos haciendo un recorrido. Creo que esto viene siendo la calle principal de Dallas. Él le cuenta un poquito acerca de todo esto, pues de lo que vendría siendo este magnicidio. Jake le va a pasar a él los $100 y es entonces cuando vemos que Bill ve en la televisión, en unas vitrinas, en un establecimiento, ve a JFK haciendo un discurso. Entonces él se siente como motivado y es entonces cuando le ofrece a Jake su ayuda para poder evitar este asesinato. Bueno chicos, aquí es donde todo comienza. El plan es el siguiente. Vemos que Jake le dice a Bill que él debe encontrar un trabajo. Bueno, ellos deben encontrar un trabajo y de pronto camuflarse lo más posible con la sociedad de los años 60. Ellos deciden irse a un pueblo que se llama Judy. Ahí es donde Jake consigue trabajo y este pueblo está ubicado estratégicamente entre Dallas y Fort Worth, que es otro pueblo, otra ciudad. Estas son ciudades cercanas. ¿Por qué Judy? Porque como les digo, está ubicado estratégicamente y sabemos que Lee, él va a vivir en las dos ciudades. Entonces la idea es un lugar bastante central para poder moverse de acuerdo a la conveniencia del plan. Aquí vamos viendo unas pistas acerca de que, bueno, esta persona Bill poco a poco se nos va volviendo una piedra en el zapato, le va a entorpecer muchísimo el trabajo a Jake. Ustedes no se imaginan lo insoportable que se vuelve esta persona. Bueno, poco a poco se me va saliendo, ¿no? Al principio uno dice, ok, este es el Robin de la serie, este es el Robin de Jake, pero nada más alejado de la realidad. Entonces, pero bueno, Jake sí, él necesita camuflarse entre la sociedad y necesita, bueno, tener su trabajo de docente, de profesor de inglés. Bueno, y aquí en la escuela secundaria se nos hace introducción a uno de los personajes, el cual es Mimi, la señorita Mimi. Bueno, como ya les había dicho, se va a venir tratando un poco también temas de racismo. Y aquí vemos el personaje, ella viene siendo la secretaria del señor Dick, que es el director. Y bueno, es un personaje que también nos va a dar muchas pistas de lo que era la sociedad en esa época, en el estado de Texas y en general, yo supongo que en todos los Estados Unidos. Aquí sucede lo primero con respecto a Bill, que yo digo es que es insoportable. Bueno, resulta que ellos se van a como a celebrar y está la chica bailando y bueno, él está súper emocionado y está, bueno, tomándose sus tragos y empieza a hablar un poquito de más, empieza a soltar. Entonces él empieza como que, a usted le gusta Kennedy, y empieza como a querer hablar de política y empieza como a aflojar muchísimo la lengua. Entonces al día siguiente Jake le hace un reclamo, ¿no? Le dice pues de manera muy sutil, muy breve, sin tanto drama, le dice que hey, pilas porque es que está como revelando muchísimo del plan. Entonces aquí empezamos ya con este man hablando de más, se emborracha, es una piedra en el zapato.
él va caminando, podemos ver que próximamente se va a acercar el baile de graduación de la escuela. Ya han pasado 2 años, estamos en 1962 y bueno, se puede ver aquí el entorno muy diferente. Se ven los chicos muy diferentes, se ven como prestando atención a lo que él les está enseñando. Se ven chicos más motivados, se ven muy diferentes. Recordemos que en el presente, en el 2016, pues él tenía como un poquito como esta dificultad para enseñarle a los chicos, ya que eran chicos muy difíciles, que igual podemos ver quizás un poco de esta actitud plasmada todavía hoy, presente 2026, en el pasado, en este caso 1962, chicos un poco más prestando más atención, más entusiastas, ¿no? Después de esa cena podemos ver a Jake reuniéndose con la señorita Mimi. A continuación le presentan a Sadie. Recordemos que ellos se habían conocido en el pasado, en 1960, cuando Jake fue a la ciudad de Dallas y ella olvidó su bolso en la banqueta. Y desde aquí podemos ver ellos cómo conectan y se ven como, bueno, hay un flechazo, indiscutiblemente hay un flechazo y podríamos decir que están enamorados. Y aquí nos damos cuenta que en este caso ambos son divorciados. Quizás en esa época era muchísimo peor, era muy mal visto y ella se ve bastante incómoda cuando Jake toca el tema de su esposo. Es entonces cuando ellos se dirigen a rentar el espacio, el cual va a ser su hogar por los próximos 6 meses, ya que está supuesto a que Lee llegue al apartamento de junto y ellos van a poderlo espiar. La intención de ellos de ocupar este espacio al lado del cual Lee va a ocupar, la intención es otra más que espiarlo. Bueno, aquí podemos ver lo primero, que es bastante fuerte. Bueno, podemos ver cómo era la mentalidad de la época. Incluso también podemos ver que Bill también, él tiene como esta mentalidad también de pronto por ser blanco y bueno, discriminar de forma racial a los demás. Entonces podemos ver que él tiene un poquito como esto todavía. Y podemos ver la gran diferencia con Jake. Pues él, obviamente, claro, él viene de otro tiempo, él viene de otra América. En esa época era más sistemático. Ahorita quizás podríamos decir que todavía hay cosas por qué trabajar. A lo que voy es que hay un comentario en el cual Bill le dice a Jake algo así como que este es un vecindario mixto. O sea, él no está acostumbrado a ver de pronto hispanos, gente de color negra y gente blanca. Sé que hispanos porque hay un personaje hispano el cual es bastante homofóbico. En este caso podemos ver el estereotipo del hispano machista y homofóbico, el cual podemos ver también más adelante que él tiene también un comportamiento, tiene un comentario que les hace a ellos, ya que piensa que de pronto ellos son pareja, porque recordemos que la intención de ellos es rentar un espacio entre ellos dos para poder vigilar a Lee. Entonces bueno, me estoy yendo por las ramas, pero tiene que ver mucho el contexto. Tengo que crear el contexto para explicarles todas estas cosas que van a suceder. Entonces el comentario es el siguiente. Bill le dice, este es un vecindario mixto, y bueno, Jake le responde, ¿y eso qué tiene que ver? A lo que la persona que les va a rentar hace el siguiente comentario, dice, yo no tengo ningún problema con los negros, fue Dios quien los maldijo. Así de fuerte, a ese nivel. O sea, vamos a seguir viendo una cantidad de cosas más, actitudes, cosas tenaces. Entonces si Estados Unidos, muchachos, si Estados Unidos, que era la potencia, era el ejemplo, era como el que nosotros tenemos que ver para copiar, o es el objetivo que tenemos para ser un país mejor, si eso era en Estados Unidos, que era el país avanzado, era la potencia, ustedes se imaginan el resto del mundo cómo era a ese nivel, muchachos, a ese nivel. A continuación vemos a la señorita Mimi, la cual llega a una estación de gas. Ella dice que ha caminado una gran cantidad de cuadras para poder llenar su tanque. Es entonces cuando vemos que Jake él habla con el encargado y él le solicita gasolina para Miss Mimi, para la señorita Mimi, a lo cual él se niega. Aquí vemos otro episodio más de racismo. Él simplemente se niega a venderle a ella la gasolina que necesita, sabiendo que ella caminó yo no sé cuántas cuadras, no recuerdo exactamente la cantidad de cuadras. Ella caminó muchísimo en busca de gasolina porque nadie le quiere vender. Indignado Jake, simplemente él toma lo que necesita, el galón que necesita, se lo entrega a la señorita Mimi y le arroja el dinero al piso al encargado. Este es otro episodio más de racismo que vemos a lo largo de la serie, y vamos a seguir viendo comportamientos y actitudes que nos dan a entender cómo era la época, cómo era el entorno social del Estados Unidos de 1960.
En esta parte vemos como Bill y Jake bajan de este piso y es entonces cuando se encuentran al personaje hispano y él les hace comentarios burlones como que ellos tienen algo. Es entonces cuando Bill pues se enoja y él quiere como irle a pegar y Jake lo detiene. Entonces Jake le hace caer en cuenta que bueno, ellos deben llamar lo menos posible la atención y evitar cualquier interacción que pueda alterar el tiempo de otras personas. Bueno, aquí llegamos al momento en el que se le da la bienvenida a Lee Harvey Oswald. Él fue un ex marino y él llega de Rusia con su esposa Marina. Entonces aquí vemos a Jake presenciando la llegada de él en el aeropuerto. Y a continuación Jake y Bill adquieren un equipo sofisticado de espionaje. La persona que se los vende incluso les dice que, bueno, que es la tecnología de punta que está en el momento, y también les cuenta que él, él tiene un contacto directo con el general Walker, Edwin A. Walker. El sujeto que les vende el equipo les dice que él tiene la posibilidad de entablar un contacto con él, que si ellos desean puede acercarlos a conectarlos con esta persona, con el general Walker, y incluso les invita a un discurso el cual está programado para suceder durante esa semana. En esta misma reunión donde se va a reunir el general Walker, es muy posible que Lee asista, ya que Lee se está involucrando poco a poco con estos círculos políticos. Recordemos que Lee se hace amigo de George, que es el expatriado ruso, el cual se sospecha que es quien recluta a Lee para el asesinato. Bueno, es aquí cuando llega el baile de graduación. Ya muchos están bailando. Llega un momento en el que Jake detiene a los chicos como mayores porque ellos están colocándole licor al ponche. A lo que yo también pensaría que Jake también vio Volver al Futuro. Es entonces cuando él decomisa el licor y se lo lleva con Sadie. Entonces aquí podemos verlos a ellos como pues intimando un poco, hablando un poco, conociéndose un poco más. También los podemos ver más adelante que ellos, se puede decir que son los protagonistas como del baile, ya que todas las miradas se dirigen hacia ellos y ambos empiezan a bailar. Sadie queda súper encantada con él, pero es entonces cuando Jake debe marcharse, porque llega un momento en el que él debe ir a instalar todos los micrófonos para poder espiar a Harvey Lee Oswald. Este es el momento para hacerlo, ya que si deja pasar este momento, posiblemente no encuentre otro momento en el cual el apartamento esté solo para poder hacer esto cómodamente y hacerlo bien. Es entonces cuando él se retira de la secundaria. Bueno, estando una vez en la casa de Bill, podemos verlos a ellos procediendo a poner micrófonos en todo lado. Claro, la intención de ellos es aprovechar este espacio en el cual Bill no está ocupando la casa para poder colocar los micrófonos cómodamente y poder así saber todo lo que pasa por su mente. En un momento de estos podemos darnos cuenta de que alguien está llegando a la casa. Es Lee, que está llegando con Marina a su hogar, y bueno, ellos se alertan y es entonces cuando se meten a un closet. Podemos ver a Lee y a Marina, ellos están como en un momento así como bien candente, están como a punto de hacer el delicioso, y entonces vemos a Bill que se queda como bastante hipnotizado viendo la escena, está como morboseándolos. Y bueno, aquí en este momento llega Jake y logra abrir como una entrada al ático, y es por ahí, por esa salida donde ellos logran meterse, y por ese lado es que ellos pretenden salir de la casa. En una de estas es aquí cuando empezamos a tener como estas cosas de Bill, que simplemente te empieza a generar molestia del personaje, porque vamos viendo que empieza como a entorpecer todo, en lugar de ayudar, empieza a entorpecer todo, empieza a hacer todo más difícil con él. Entonces en este momento ellos están huyendo, están gateando por la parte de arriba del ático. Claro, el ático está súper desordenado, hay telarañas, está abandonado completamente. Llega Bill y él se enreda las manos con unas telarañas. No sé si él alcanza a ver una araña como tal, pero él simplemente se sale de control y empieza a gritar y se asusta. Entonces es entonces cuando ellos empiezan a tratar de ver quién está arriba, quién está dentro de su hogar. Bill y Jake, ellos logran escabullirse y logran salir y entrar a su propio espacio. Bueno, es entonces cuando aquí empezamos a ver, como les digo, uno empieza a caerle muy mal Bill por este tipo de cosas, porque primero es algo serio, es decir, la vida de ellos puede estar en riesgo, es de tomárselo muy en serio. Entonces es un tema de, tener autocontrol. Él simplemente
no sé qué pasa con este personaje. Es insoportable y lo vamos a ir viendo poco a poco. Ya ustedes me van a dar la razón, muchachos, porque es insoportable, o sea, y es uno de los enemigos que vamos a ver más adelante. No les voy a hacer spoiler, ya la cagué. Bueno, ya estamos aquí, ya ustedes están para saberlo, y él se va a volver una piedra en el zapato al punto de que es uno de los enemigos de Jake durante la serie. Y bueno, vamos para allá. Aquí podemos ver cómo Jake y Bill empiezan a sacarle provecho a todo este equipo de investigación y espionaje. Entonces ellos empiezan a grabar todo lo que escuchan y sucede dentro de la casa. En una de esas ven cómo llega George a la casa, y bueno, ellos claramente esto es importantísimo porque es información de la persona que se presume que es quien recluta a Harville y Oswald. Ellos empiezan a tener conversaciones dentro de la casa y de un momento a otro empiezan a hablar en ruso. Resulta que bueno, ellos quedan locos porque claramente no saben ruso. En este momento llega Jake, él dice, bueno, yo puedo traer de la secundaria un diccionario de ruso y de esta manera poder coger lo más posible con este diccionario. Entonces él sale del apartamento y se dirige a la secundaria para poder conseguir el diccionario de ruso. Al volver Jake de la secundaria se encuentra con Bill, está tendido en el piso, está golpeado, y resulta que los equipos de investigación, los equipos con los que ellos espían a Lee, han desaparecido. A lo que Bill le responde a Jake que fue Rafael. Este es como el seudónimo, como este nombre al cual él le tiene al chico hispano que los estuvo molestando, que estuvo insinuando que ellos tenían algo, que hizo estos comentarios homofóbicos hacia ellos. Es aquí cuando ellos se dirigen al apartamento de Rafael a recuperar el equipo. Una vez aquí, ellos llegan armados, amenazando con armas a esta persona, haciéndose pasar por el FBI. Es aquí cuando recogen nuevamente todo el equipo y se lo llevan al piso de arriba. Nuevamente en la secundaria vemos a Jake interactuando con Sadie. Ella accidentalmente ha tumbado algunos libros y pues Jake procede a ayudarla. Aquí Jake aprovecha para darle unas sinceras disculpas acerca del evento pasado, el cual ella quedó pues en el baile de graduación, quedó sola. Él la dejó sola prometiéndole que iba a volver. Él le ofrece unas sinceras disculpas y claro, ella acepta. Ella lo que estaba esperando era esto. Claramente ella se muere por él. Ella ni siquiera espera, ella cierra la puerta y le zampa su beso, y porque es que ya no se aguantaba. Calmémonos todos, que ya sabemos que Sadie le tiene muchísimas ganas a Jake, y bueno, Jake también le tiene muchísimas ganas a Sadie. Va a suceder, y ya vamos para allá. Bueno, ya me la vi, pero vamos para allá. Bueno, llegamos al momento en el cual está este discurso al cual ellos fueron invitados. Recordemos que la persona que le vendió el equipo para espionaje a los chicos, a Bill y a Jake, tenía este contacto directo con el general Walker. Entonces estamos aquí en una sala viéndolo a él hablar en la bandera confederada en la parte de atrás. Después de este discurso podemos ver cómo llega Lee Harvey Oswald, y ellos logran ver cómo él se sale de control y él empieza a llamar fascistas a estas personas que bueno, recordemos que las personas con la bandera confederada, ellos eran pro esclavitud. Bueno, recordemos que la URSS son comunistas. Claro, las ideas de Lee chocan con las ideas, en este caso, del general Walker, y es entonces cuando Lee se sale de control y empieza a gritarles que son fascistas. Llega un momento también en el que él los amenaza de muerte incluso. Chicas, chicos, chiques y terians que ven mi canal. Bueno, nada, discúlpenme, estuve ausente muchísimo tiempo. Hace mucho no subía un video. Entonces, nada, quería decirles que el video que acaban de ver, primero que nada, si están aquí, es porque, wow, se vieron todo el video y muchísimas gracias, de verdad, por haberme visto, o sea, si lo vieron es porque supongo y espero que lo hayan disfrutado, y me alegra muchísimo, me llena muchísimo. Muchísimas gracias a ti que me estás viendo, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, muchísimas gracias, de verdad. Bueno, ya, no quiero ya te agradecí, gracias por estar aquí. Ahora voy con la información. Bueno, muchachos, resulta que el video que acaban de ver, pues bueno, yo lo tenía presupuestado a sacarlo muchísimo antes. Fue un trabajo de haber
he estado grabando, editando, me tomó muchísimo tiempo, se me alargó muchísimo el video, se me alargó muchísimo, invertí muchas horas de edición, no tuve el tiempo para sacarlo así como muy rápido, entonces pues apenas lo estoy sacando. Este yo que ven aquí ya es el yo más actual, es el yo del presente. Y simplemente el yo del video es el yo del pasado de hace unos meses atrás. Entonces yo les estoy diciendo que bueno, espero poder sacar la segunda parte lo más pronto posible, porque como les digo, el video se alargó muchísimo. Es una serie de 8 episodios y se me hizo muy complicado poder condensar toda la serie de 8 episodios en un solo video. Entonces pensaría yo que van a ser 2 partes o 3 partes, entonces es por eso que me ven ahorita tan distinto al yo con otra ropa. El entorno cambió, han pasado muchas cosas, el entorno cambió, ahorita es otro entorno muy diferente, entonces ha pasado el tiempo. Y bueno, solamente quería agradecerles nuevamente por estar aquí, agradecerles por estar viendo el video, por escucharme, por acompañarme, muchísimas gracias. Y simplemente bueno, quería como aclararles el por qué que el video se alargó un poco, y pues deseo subir próximamente la segunda parte y la tercera parte. Si me demoro muchísimo, me disculpan de verdad. Bueno, aquí como ustedes ya saben, como todos, tenemos que trabajar, tenemos que rebuscarnos la vida, tenemos que seguir adelante. Entonces para mí ha sido un poco complejo lograr sacar el tiempo, lograr hacer los videos, editarlos. La verdad me encanta porque me divierto muchísimo haciéndolo, y como que busco una reacción de parte de ustedes también, pues lograr llevar de pronto algo de alegría y algo de información y recomendarles series y películas. Entonces bueno chicos, muchísimas gracias y espero que nos veamos pronto en el próximo video. Espero no tardar mucho con esto, porque pues sé que de verdad me encantaría poder sacar contenido más seguido. Entonces bueno, me toca hacer lo mejor que pueda. Así que gracias chicos por acompañarme aquí en Escena Universal y espero vernos pronto. Cuídense mucho, un abrazo y muchísimas gracias.